La próxima conferencia es Aprendizaje, una mirada desde lo grupal e institucional. Está a cargo de Adriana Markovich. Adriana es licenciada en Ciencias de la Educación, analista organizacional, neuropsicoeducadora y neuropsicoentrenadora, directora de la consultora Sich Markovich y Asociados, fue docente de aprendizaje organizacional en la Universidad de Belgrano, docente de comunicación en organizaciones complejas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, lleva más de 20 años trabajando como consultora, instructora y coach en programas de capacitación en las empresas más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá también. Y está haciendo cada vez llegar más la neuropsicoeducación a la vida empresarial. Forma parte del staff de profesionales y oradores de Asociación Educar, lo cual nos hace realmente estar más que agradecidos de su participación. Buenos días a todos. Un placer reencontrarme con muchos de ustedes y conocernos con algunos por primera vez. Gracias Marita, gracias Carlos por volver a convocarme. Bueno, acá estamos. El año pasado y el anterior, para los que nos acompañaron, ustedes deben recordar que puse foco en aspectos del aprendizaje y de la neuroplasticidad, o sea, qué condiciones, qué cosas tenían que sucedernos para que el aprendizaje suceda. Que este año voy a cambiar el foco de lo que venimos desarrollando, porque quiero en realidad puntualizar y profundizar con ustedes en qué es lo que aprende el sujeto sin que nadie intente enseñárselo. Es decir, vamos a poner foco en qué es lo que pasa en el individuo cuando atraviesa procesos grupales y organizacionales que le dejan una impronta sin que nadie haya planificado que esto suceda. ¿Ok? Por eso vamos a partir de dos hipótesis que les quiero pedir que la tengan así como atrás en sus mentes a lo largo de lo que voy a ir desplegando. Primera hipótesis, los aprendizajes tácitos que nos dejan el pasaje por las instituciones educativas deja una impronta en la memoria a largo plazo, determinante en el comportamiento del individuo a lo largo de su vida. Ustedes ven como acá, como algo importante que van a ver que voy a volver, nosotros muchas veces en educación hacemos un gran esfuerzo de cómo hacer para que a los alumnos les quede algo en la memoria, tan solo de mediano plazo disfrutamos ya del éxito, ¿no? Y fíjense que parto acá de una hipótesis que esta impronta, sin que nadie se lo proponga, va a ser en realidad en el largo plazo y posiblemente toda la vida. La segunda hipótesis que voy a ir desplegando con ustedes es que estas memorias son justamente estructurantes de modelos de comportamiento interpersonal, o sea que va a estar jugando continuamente y a lo largo de su vida en las relaciones que estos sujetos, que nuestros educandos van a establecer. Y quedaba como que parecía que quería imitar a alguien si agarro así los microfonitos. Me reprimí a mí misma. Confieso que es tentador desde acá, ¿eh? Bien, entonces vamos a ir avanzando y les quiero contar que me pareció interesante arrancar con un concepto que en realidad viene de la sociología de la educación, para después ir arrimando la bocha a qué podemos aprender desde las neurociencias. Este concepto es lo que se llama currículum oculto y me pareció para mí muy útil en esto que quiero desplegar. El currículum oculto existe en paralelo con el currículum formal o explícito que tienen las instituciones educativas. Y obviamente no está contemplado en los planes de estudio ni en las normativas explícitas institucionales. Por el contrario, deriva de la práctica, deriva concretamente de lo que se hace. Y, sin embargo, en muchos casos es más efectivo en el cambio de conducta
que lo que nos proponemos explícitamente o en el currículum formal por materias, etcétera, etcétera, que hoy no voy a meter porque estoy enfrente de gente que está fuertemente dedicada a ese campo. El currículum oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, no intencionales en la mayor de las veces, que la institución y los grupos van a ir generando. Está presente en todos los miembros de la institución, es decir, en los estudiantes, en los docentes, en los administrativos, en la cocina, es decir, no pertenece solamente al ámbito del aula, está presente en el que dice buenos días en la puerta. El currículum convive, decía, con el currículum formal y produce aprendizajes en nuestro cerebro, que voy a fundamentar por qué, que viene equipado con una enorme capacidad para captar estos indicios, y subrayo la palabra indicios, porque esto no está escrito en los carteles, venimos equipados con muy buenos procesos que nos permiten captar sutiles indicios de este currículum oculto y por ende ser afectados por él. Cada vez más en los estudios de neurociencia se viene desplegando una línea que se llama neurociencia social y que mira al cerebro como un cerebro social. ¿Qué quiere decir el cerebro social? El cerebro social se fue estructurando a lo largo de la evolución para permitirnos sobrevivir y adaptarnos a contextos fuertemente cambiantes. Aportes como los de Gazzaniga, Damasio, Cacioppo y otros han sido y vienen siendo determinantes en este campo. Y desde este campo aparece un concepto que también me resulta muy útil para el enfoque de hoy, que es la idea de cognición social. ¿Qué es la cognición social? Son los mecanismos que nos permiten vincularnos con las personas que nos rodean. Son los mecanismos que nos permiten procesar las señales que nos provee el contexto y que nos proveen las personas que nos rodean para anticipar sus consecuencias, para percibir y prepararnos frente a situaciones posiblemente amenazantes. Es la que nos permite desarrollar capacidad empática, es la que nos permite desarrollar lo que llamamos teoría de la mente, esta hipótesis sobre lo que le pasa al otro, sobre lo que el otro piensa, sobre lo que el otro siente. Esta cognición social, ¿qué efecto tiene en nosotros? Vamos construyendo a lo largo de la vida hipótesis que se transforman en teorías implícitas. ¿Qué quiere decir teorías implícitas? Son huellas sinápticas, ¿sí? No voy a volver a lo de neuroplasticidad, los que estuvieron el año pasado a lo mejor lo pueden tener presente. Es decir, hay huellas en conjuntos, redes sinápticas, que se van a ir acostumbrando a encenderse juntos, como decía el año pasado, y que van a encenderse frente a ciertos eventos sociales del contexto a partir de estas teorías implícitas, de estas teorías explicativas sobre los grupos, sobre la mente de los otros, sobre quién soy yo para los otros, sobre lo que me puede venir de este grupo, sobre lo que me puede venir de los docentes, sobre lo que me puede venir de la institución escolar. Pero estas teorías implícitas en la percepción del sujeto tienen categoría de verdad, tienen categoría de algo desde donde el sujeto va a percibir la realidad y se va a comportar. Como seres humanos nos hemos tenido que ir adaptando a contextos cada vez más complejos. Voy a mencionar solamente dos fenómenos útiles para este tema. Cada vez numéricamente nos hemos ido vinculando con más personas y a lo largo también del desarrollo histórico de la humanidad, cada vez más pertenecemos a más y diversos grupos. Ya no es solamente la familia, ya no es solamente la tribu o el clan, son un montón de grupos, como muchas veces Carlos y Maritas hablan, son los muchos yos que tenemos en distintos contextos. Obviamente esta complejización del contexto social exigió
desarrollar en nosotros, potenciar en nosotros procesos para adaptarnos y protegernos de este contexto altamente complejo. ¿Qué nos pasa frente a situaciones percibidas como amenazantes? Frente a situaciones percibidas como amenazantes en ese contexto social, en milésimas de segundo se va a encender esto que Carlos mostraba hace un ratito en su presentación, se va a prender en equipo el sistema cerebral más primitivo que tenemos, el sistema reptílico, junto con el límbico, fundamentalmente con la activación de la amígdala cerebral, para rápidamente generar y potenciar lo que se llama un comportamiento o una salida defensiva, que podrá ser el ataque, la huida, la paralización, la mimetización con el contexto, la sumisión. ¿Qué nos pasa en contextos interpretados como no amenazantes, como lugares donde tenemos seguridad psicológica, lugares donde encontramos respeto, lugares donde encontramos con un adulto que vela por ciertas normas? Claramente lo que va a haber muchas más chances ahí, como Carlos recién decía, es en frontalizar nuestra conducta, es que emerjan de nosotros las funciones ejecutivas, las funciones superiores del ser humano. Por eso, para mí como un axioma prácticamente, es que hoy día la problemática del aprendizaje y de la emocionalidad son indivisibles. En estos momentos no podemos pensar el aprendizaje, aún el aprendizaje de cualquier materia que exige una alta racionalidad y lógica, no podemos separarla del efecto emocional que está jugándose en el grupo, en el aula y en la institución educativa. El aprendizaje y la dinámica del grupo al que pertenece el sujeto, el educando, y el clima de esa organización van a ser definitorios en lo que va a pasar en el aprendizaje explícito y, por supuesto, en esto que estoy partiendo de la hipótesis, en lo que va a caminar por los canales del currículum oculto y que va a competir con el estímulo explícito, racional que el docente está presentando. Una pregunta interesante es por qué dentro de instituciones que están creadas para generar un proceso formativo, que están creadas con una idea de educación y desarrollo del ser humano, ¿por qué dentro de esas organizaciones se crean tantas veces condiciones y dinámicas de grupo a las que me gusta llamarlos antiaprendizajes? Quiero subrayar que antiaprendizaje del currículum formal, proaprendizaje del currículum oculto, ¿ok? O sea que esto es como algo que quiero empezar a caminar junto con ustedes. La vida del grupo pone en jaque, pone en juego, activa instintos muy básicos del ser humano, que es muy importante. Para mí esto es muy importante que ustedes se lo puedan llevar y tener consciente en el trabajo, en el aula o aquellos que son directivos de instituciones. Se pone en juego, como ven ahí en la presentación, por empezar el instinto gregario. Esta fuerte necesidad del ser humano de pertenencia y de ser aceptado por los grupos en donde pertenece. Se pone en juego la defensa del territorio, se pone en juego la resistencia al cambio, se pone en juego la preservación de las jerarquías. Lo que pasa en el grupo, la relación entre los alumnos, continuamente va a poner en alerta los mecanismos cerebrales que preservan estos instintos y cuya pulsión es mucho más fuerte que cualquier intención de enseñanza que pueda tener el docente. En el momento en que algún alumno siente amenazado su territorio, en sentido literal, espacio,
banco, aula, donde siempre se sentó, donde siempre viaja en el microescolar, etcétera, y simbólicamente entendiendo territorio como sus ideas, su identidad, su autoestima. En el momento en que el sujeto sienta alguna amenaza sobre esto, se va a encender inicialmente el sistema cerebral más primitivo y el sujeto va a estar elaborando conductas básicamente para defenderse. Esto es como un punto clave de lo que estoy compartiendo hoy con ustedes. Podría dar ejemplos de cualquier atentado a su jerarquía o a las jerarquías implícitas que en todo grupo social hay, o lo que pudiera pasar cuando hay algo que ha cambiado y el cerebro lo percibe como amenazante. Y esto es interesante, no voy a profundizarlo hoy, pero lo quiero dejar con ustedes. Fíjense qué interesante que tenemos partes del cerebro que velan y trabajan para resistir los cambios, cuando por definición aprender es cambiar. Con lo cual ahí hay una situación casi paradojal que los que trabajamos en educación, en capacitación empresaria, nos encontramos diariamente. Nosotros queremos promover procesos de cambio y el cerebro más primitivo está ahí alerta justamente para conservar y preservar, que es donde obviamente se siente más seguro en una zona de confort, en una zona de terreno conocido. ¿Qué es lo que pasa en grupos que continúan en el tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando un alumno, una persona, continúa 7, 12 años con los mismos grupos? Estos procesos indudablemente se van estereotipando. Indudablemente su lugar en el grupo pasa a tener una fijación, una permanencia muy distinto a lugares esporádicos o donde pasa muy poco tiempo de su vida. Quiere decir que esos procesos grupales, ese proceso, ese rol en el cual va a pertenecer, va quedando como una neuroplasticidad fuertemente positiva, fuertemente marcada, que va a tender a reaparecer en otros contextos y a lo largo de toda su vida. Bien, decía que algo que se pone en juego en los grupos es fuertemente este tipo de procesos, ¿sí? Este tipo de roles que los alumnos van asumiendo y estas fuertes dinámicas de grupo que van haciendo esta impronta. Ustedes ahí tienen una lista y estoy segura que ustedes podrían poner muchísimos más en ellos, pero no hay duda que los subgrupos hacen historia y hacen huella en los alumnos. No hay duda que los liderazgos naturales que van surgiendo en los grupos dejan una impronta impresionante en la conducta de las personas. Estas categorías de buen alumno, mal alumno, esta percepción sutil, inconsciente de quién va a ser una presa y quién va a ser un depredador en el grupo, etcétera, creo que ustedes deben compartir conmigo que deja una huella emocional e intelectual que realmente tiene mucho más fuerza que cualquier intento de enseñanza de cualquier materia del currículum de la organización educativa. Las organizaciones crean estructuras formales con roles establecidos. Estos roles también están marcando una dinámica institucional y también están marcando una jerarquía. Y acá, ¿qué es lo que pasa con esas jerarquías en la organización? Nosotros como personas, sin que nadie nos lo cuente, lo captamos súbitamente. Captamos enseguida qué es lo que está pasando en la organización. Y quiero detenerme, aunque no es el objetivo central de hoy, en compartir con ustedes áreas, procesos cerebrales que se activan frente a este enfrentamiento, frente a esta situación del individuo en un contexto grupal y organizacional. Lo voy a pasar rápidamente, pero mi única intención de presentarlo hoy es, por empezar, dejarlos motivados a profundizar. Pero ¿cuál es mi verdadera intención con esto que están viendo ahí? Mostrar cuántas áreas del cerebro
cuántos procesos del cerebro se ponen en marcha en cuanto a sujetos sociales, en cuanto a cerebro social. Fíjense, las áreas de la corteza prefrontal que Carlos mencionaba, fuertemente comprometidas en el razonamiento, en la toma de decisión, en el freno emocional. Cuando esto no está activado, no hay freno, no hay razonamiento, hay reacción instintiva, impulsiva, emocional. ¿Qué es lo que pasa con las áreas órbitofrontal y ventromedial? Que manejan fuertemente la impulsividad, afectan fuertemente la percepción y la medición de riesgos y especialmente se ponen en juego y son altamente sensibles a la captación de la ira, del enojo y al freno de la violencia. La amígdala cerebral, que muchas veces la mencionamos, clave en la memoria cerebral y en la evaluación de los estímulos, dolor, placer, amenaza, seguridad, que nos vienen dados del contexto o que nosotros interpretamos como seguros, inseguros, amenazantes, no amenazantes. La corteza cingulada anterior, tan comprometida en los procesos empáticos, en la posibilidad de comprender al otro, en la posibilidad, fíjense qué interesante, de anticipar las consecuencias de mi conducta sobre el otro. Y todo lo que es la corteza somatosensorial, que cada vez más se está investigando el efecto de las neuronas espejo, ahí alojadas y en otras áreas del cerebro. ¿Qué es lo que pasa con las neuronas espejo? Que hoy día aparece fuertemente y aparece hasta en medios de divulgación. ¿Cuál es la función de las neuronas espejo? Las neuronas espejo están en la base de nuestro comportamiento empático. Están en la base de nuestra capacidad de imitar. Carlos abrió hoy diciendo que quería contagiarnos. Si no tuviéramos neuronas espejo, le sería más difícil. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, las neuronas espejo lo que perciben es el movimiento de la persona que tenemos delante y perciben la intención de su conducta. Y cuando digo percibe, no quiere decir que percibe como una verdad científica. La percepción está filtrada por esos modelos explicativos que ese sujeto fue construyendo a lo largo de toda la vida. Por eso para mí puedo anticipar y que mis memorias espejos me den como una señal y se activen frente a una conducta decodificada como amenazante, aunque para alguien sentado en el banco de al lado esa conducta no sea. Pero las neuronas espejo, me gustaría también dejarlos motivados a profundizar, están en la base de nuestra capacidad de aprender por imitación, por observación, y están en la base, y esto es un recurso maravilloso que en la docencia podemos usar, de desarrollar capacidad de comprender lo que el otro está sintiendo, a través de una reflexión, a través de un diálogo, a partir de ponerme en el lugar de otros, etcétera. Criterios a tener en cuenta. Como vemos la complejidad por donde nuestro organismo y nuestro cerebro capta el currículum oculto, capta esos valores que están en uso. Chris Argyris, un autor interesante, hace una distinción entre lo que es la teoría declarada y la teoría en uso. El currículum oculto es la teoría en uso. Y como ya vimos, hay enorme cantidad de áreas del cerebro, procesos cerebrales, neurotransmisores que activan nuestra atención y captación. Entonces, en esta parte de mi exposición, quiero ir arrimándome a qué podemos hacer frente a esto, qué cosas podemos tener presente en las organizaciones educativas, no que impidan este fenómeno. Este fenómeno no lo podemos evitar. Nuestra humanidad, nuestro ser humanos, nos ha equipado de esta captación del microgesto, de esta captación del tono, de esta captación de la mirada, de esta captación de lo no dicho. No podemos evitar eso. Lo que sí podemos evitar desde roles de liderazgo,
desde roles directivos, desde roles docentes, desde esta revolución mental, desde la neuropsicoeducación, hay algunos criterios y acciones que a mi entender debemos tener en cuenta cada vez más. 1. Es una función indelegable de la tarea docente la creación de contextos enriquecidos, no solo en cuanto a la enseñanza explícita, y acá yo creo que en las últimas décadas hubo un avance, creo que ha habido y hay una búsqueda de creatividad didáctica muy superior a lo que había en décadas anteriores, pero tenemos todavía asignatura pendiente de qué significa contextos enriquecidos en cuanto a lo emocional, no a lo didáctico de la materia o del grado en el que estamos. Creo que todavía tenemos un largo camino para crear una didáctica que genere contextos enriquecidos emocionalmente y relacionalmente en el aula y en la dinámica de la organización en su conjunto. Otro criterio para mí muy importante, las reglas. El cerebro a lo largo de la vida construye reglas. Lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien, lo que está mal, lo que va a tener consecuencias negativas, lo que va a traerme un castigo, lo que va a traerme una consecuencia no deseada. La explicitación de reglas en el aula y en la institución educativa y la creación de contratos sociales es una custodia clave para las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Las funciones ejecutivas de razonar, buscar alternativas, frenar la impulsividad, etcétera, son promovidas cuando existen reglas de juego explícitas. Porque acuérdense que las implícitas están teñidas de todo lo que yo vengo desplegando. O sea que nosotros tenemos una marca muy fuerte de pensar que reglas viene de la mano de autoritarismo. A mi criterio, permítanme algo que tenemos que desandar. Reglas es sinónimo de convivencia. Reglas es sinónimo de respeto. Reglas es sinónimo de consecuencias cuando hay un acuerdo no cumplido. Después estará en el cómo, si yo me resbalo a lo autoritario, tóxico, nocivo, o en realidad hago uso de mi autoridad, que no necesariamente es ser autoritario. Otro criterio para mí muy importante, que es continuamente en nuestros mensajes sutiles, no transmitir descalificación a la persona que tenemos enfrente. Y fíjense que a propósito uso la palabra persona y no educando, porque esto vale cuando ponemos una carita con respecto al docente del otro turno, cuando pongo una carita con ese vos viste como falta, ¿no? Cuando estoy charlando en el recreo y mientras se están matando, o sea que cuando digo personas me refiero a todos los que habitan la organización. Hay un requisito para que las funciones ejecutivas emerjan, que es la autoestima, es la autoeficacia, es la percepción de autoeficacia, es la percepción de que yo puedo, aun si después no puedo. La percepción y el mensaje subyacente del currículum oculto es que confío en que no pudiste ahora, es que confío que vos no sos un agresivo, vos estás agresivo y por ende hay variables del sistema que te están haciendo jugar. Ahí preservamos la autoestima y la autoeficacia y hay más chances, no garantía, de que emerjan estas funciones superiores. La conciencia de que los alumnos perciben estos indicios de alta sutileza. Mi mensaje de hoy es esto: tengamos en la conciencia que los alumnos no solo van a percibir a dónde nosotros queremos que presten atención. Esta frase prestar atención es casi ilusa, porque los alumnos y los seres humanos indudablemente prestamos atención. Lo que pasa es que no siempre prestamos atención a lo que el docente está necesitando, y veo muchas caras que me hacen así en el auditorio, ahí arriba también. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto va a estar prestando atención a lo que inicialmente más viva como amenazante, sea el docente, la materia, el compañero de al lado, el gesto, la burla, el acoso emocional. Entrenar la empatía como camino a desarrollar conductas de mayor solidaridad. La empatía no le pertenece a ninguna materia. No es que dice los lunes a las 3 de la tarde es la reunión de empatía, fitness, entrenamos cuádriceps, ¿no? La empatía
tiene que ser algo que tengamos internalizado todos los que lideramos, educamos, etc. ¿Qué quiere decir empatía? ¿Sí? Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es ponernos en el lugar del otro, más aún si el otro lugar no coincide con el nuestro, porque siempre nos parece bárbaro el que coincide. El tema de la empatía es desde la neuropsicoeducación, ayudar que al otro entienda por qué a lo mejor el otro tuvo una conducta violenta y ayudar al otro a que entienda, al otro que es percibido como más débil, por qué emergen procesos de bullying, de segregación, de acoso emocional, etc. Es comprender el mecanismo humano que está en el fondo de la conducta del otro. Y para eso no hay horario. Eso es un entrenamiento. Acuérdense que los seres humanos venimos en nuestro cerebro social equipados para poder hacerlo, pero necesitamos ayuda, especialmente de los adultos o de las figuras de autoridad, que hagan esta gimnasia de poder ver las cosas desde el punto de vista del otro. La neuropsicoeducación, no hay duda que nos está abriendo puertitas para poder ayudar a que el currículum oculto y que el currículum explícito sean más primos hermanos, cuando no hermanos siameses. Cuanto más brecha se percibe, más amenazante el sujeto va a vivir la situación oculta. Para terminar, he elegido frases que me parecieron interesantes y coherentes con lo que quise transmitirles. Una, de Daniel Goleman: cuando prestamos atención a los demás, nuestro mundo se expande. Sentir con nos predispone a actuar por. Y acá en el sentir con vuelvo a lo que dije recientemente. El sentir con no significa sentir igual que el otro sujeto, de ninguna manera. Es más, la empatía ni siquiera exige estar de acuerdo. La empatía simplemente es abrir mi mundo a comprender las consecuencias que sin querer o queriendo estoy generando en mi compañero, en un subgrupo que está vivido como que no somos nosotros, el exogrupo que en general es vivido como amenazante, esta posibilidad de dialogar y resignificar nuestros juicios, es esta posibilidad de hacernos buenas preguntas sobre nuestro sentir y nuestro actuar. Y la segunda frase que me pareció inspiradora para mí, para lo que desarrollé y para cerrar, es de Mijael Gazzaniga, neurocientífico social, como él se define, y me gustó mucho esta frase que él dijo en una entrevista. Nuestras vidas son una batalla entre la mente racional y emocional. Tengo un espíritu vaquero, muy individualista. Me desespera depender en tan gran medida de decisiones ajenas. Y lo dice alguien que sabe que si somos es porque nos agrupamos. Recordemos que él se define como neurocientífico social. Es la paradoja. Queremos a la vez estar juntos y estar solos, porque sentimos que los otros son a la vez el cielo y el infierno. Me parece que es inspiradora esta frase. Bueno, deseo que esta exposición y los 2 días que vamos a compartir abran caminos para que el currículum oculto dé lugar a organizaciones educativas propulsoras del respeto mutuo, de sana aceptación, de reglas y figuras de autoridad respetadas y legitimadas por su valor, y que sean altamente contagiosos de optimismo, confianza de que es posible un mundo mejor. ¿Y por dónde se empieza? Se empieza por lo que tenemos más próximo, que somos nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.